a observar pues la órbita, a tener en cuenta la órbita ósea, que es la región del cráneo que pues rodea el ojo y está compuesta por varias estructuras. En la pared superior está formada por el hueso frontal y el ala menor del hueso esfenoides. Está el agujero supraorbitario, que es por donde pasa el nervio supraorbitario B1, y también vasos que van hacia el cuero cabelludo. La pared lateral está formada por el hueso cigomático y el ala mayor del hueso esfenoides. La pared inferior, que está formada por los huesos maxilar, cigomático y palatino. Y aquí vemos el agujero infraorbitario, que es por donde pasa B2, y vasos también que van hacia la región maxilar de la cara. La pared medial está conformada por los huesos etmoides, frontal, lagrimal y esfenoides. Acá vamos a encontrar los agujeros etmoidales anterior y posterior, que es por donde pasan los nervios etmoidales anterior y posterior, y vasos también que van hacia la cavidad nasal y hacia los senos esfenoidales y etmoidal, perdón. También está el canal nasolagrimal, que está formado por los huesos maxilar. ¿Me están escuchando? Prendí. Ah, sí, ya. Se fue el sonido. ¿Ya? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. El canal también, estamos hablando de la pared medial. Los agujeros etmoidales anterior y posterior, y el canal nasolagrimal, que está formado por los huesos maxilar, lagrimal y el cornete nasal inferior. Pues por acá drenan las lágrimas desde el ojo hacia el meato inferior de la cavidad nasal. Está también el canal óptico, que pues la vía de paso para el nervio óptico, la fisura también orbitaria superior e inferior. Por la superior pasa el tercero, cuarto, B1 y el sexto respectivamente, el sexto par. Y la fisura orbitaria inferior, que comunica las fosas infratemporal y pterigopalatina. El ojo pues es una esfera, como ya sabemos, de 25 milímetros de diámetro aproximadamente, tiene 8 gramos. También hay otras estructuras importantes pues en el ojo, está el cuerpo ciliar, que es la parte anterior de la coroides. Está el iris, que pues es la membrana que forma un disco en donde en el centro pues hay una perforación pues que es el centro, es la pupila. Está la córnea también, que es un tejido pues transparente en la parte anterior del ojo. Está el humor acuoso, pues el líquido también transparente que proporciona nutrientes a la córnea y al cristalino. La esclerótica, que pues es la membrana blanca que nosotros conocemos en el ojo, es muy resistente. La coroides, que está también pues muy vascularizada y pues y que es, bueno, no sé, es muy vascularizada. La retina, que es también una membrana pues delgada y como ya sabemos que cubre gran parte de la superficie interna del globo ocular, y es la que permite pues obviamente transmitir recibe pues la luz y transforma pues esta información en estímulos que después se van a ir pues por toda la vida óptica hasta la corteza pues 17 y 18 donde pues se van a formar las imágenes. El sistema lagrimal, que pues es el conjunto también de órganos necesarios para la producción, distribución y la secreción de las lágrimas. Y aquí que se me pasa, no, bueno, tener pues en cuenta esas estructuras. En cuanto a la epidemiología, pues antes de entrar a eso, pues vamos a definir qué es trauma ocular. Y el trauma ocular es un traumatismo que se genera por diferentes mecanismos, pueden ser contusos o pueden ser penetrantes. Estos se dan pues sobre el globo ocular, las estructuras periféricas y pueden causar algún tipo de daño tisular que puede tener diferente grado de afectación. Pues el trauma ocular ha tenido como un incremento en los últimos años. Se dice que aproximadamente el 34% de los traumas son contusos y del 6 al 5% son provocados por ondas expansivas de explosiones, armas de fuego. Sigue siendo un problema pues de salud identificar como en todos los países su real incidencia porque pues hay como muy escaso registro y poca bibliografía epidemiológica al respecto. Sin embargo, se estima que aproximadamente entre 30 y 40 millones de personas a nivel mundial pues, son afectadas por algún tipo de trauma ocular a lo largo de su vida. Afecta generalmente más que todo a los hombres, en un 87% de los traumas oculares que se registran. Siempre tiene una edad promedio como en los 30 años. Y en los niños menores de 10 años, cuando tienen como sus traumas oculares, todo este tipo de pacientes representan el 4% aproximadamente de los traumas oculares. La gran mayoría, pues, como de las lesiones,
son secundarias de pronto accidentes de trabajo, de accidentes de tránsito, a lesiones personales o también accidentes laborales. Em, También, digamos, accidentes caseros como clavar puntillas o accidentes de pronto en los que uno deba utilizar una protección con gafas y no se haya utilizado. También pueden ocurrir lesiones deportivas como de pronto golpes con pelotas. Para clasificar los tipos de trauma, pues podemos clasificarlos a grosso modo en dos grandes grupos, que es los traumas del globo ocular cerrado y los traumas del globo ocular abierto. A su vez, cada uno de estos se va a subdividir en diferentes tipos de presentaciones que vamos a ver pues ahorita más adelante. También vamos a ver que según el grado de afectación visual, también podemos tener diferentes tipos de trauma, grado 1, del 1 hasta el 5. Grado 1 si les afecta la visión, 20-40. Grado 2 si es de 20-50 a 20-100. Grado 3 si es de 19-100 a 5-200. O grado 4 si es de 420 a percepción de la luz. Ya en el grado 5 es cuando ya el paciente tiene una lesión en el que no hay ningún tipo de percepción ni siquiera a la luz. El reflejo pupilar, pues ahorita en el examen, en los puntos que se deben realizar en el examen cuando tenemos un paciente con trauma, pues siempre debemos hacer la indicación de si el paciente pues tiene obviamente reflejo pupilar. También pues, como les decía, este tipo de esos traumas que son traumas abiertos o cerrados, pues también se van a subclasificar, pero va a ser aquí como una aclaración en unos términos para que tengamos un mejor dominio pues del momento en el que tengamos que registrar esa historia clínica. Entonces, contusión es cuando pues hay un trauma en el ojo, pero no hay apertura pues de un orificio que conecte el medio externo con el medio interno. Entonces no se afecta como el grosor de la pared ocular. La laceración lamelar es una herida que se da en la pared corneal, pero no llega a perforarla. Ahorita más adelante vamos a explicar cómo se coloca pues, el líquido que se utiliza para ver si hay una laceración que implica ya una perforación más allá de la córnea. Ruptura, que es una lesión que se describe como a todo grosor y es provocada por un objeto romo. La laceración, que también es una lesión a todo grosor, que es provocada por un objeto filoso. La lesión penetrante, que es una lesión también que se describe a todo grosor, es provocada por un objeto filoso, pero en esta vemos que hay un orificio de entrada ya en el que se comunica pues el medio exterior con el globo ocular. Y la lesión perforante tiene un orificio tanto de entrada y también ya tiene un orificio de salida. Y el cuerpo extraño intraocular, pues es una lesión penetrante porque pues hay un orificio de entrada y hubo pues a causa de esto un ingreso de una partícula extraña al globo ocular, pero como ya tiene otras implicaciones, pues hay un riesgo de oftálmitis y otro tipo de implicaciones que pueden llegar pues inclusive a la pérdida de la visión en el paciente, entonces se describe como aparte, pero pues el tipo de lesión es una lesión penetrante. Bueno, Perdón, Andrea, un momentico. señor. Devuélveme la anterior diapositiva. ¿Esa, profe? No, donde tenía los tipos de trauma. Ese. Bueno, entonces, por favor, esta clasificación que nos ha presentado Andrea está muy buena. Entonces, cópienla, tómenle una foto, hagan algo con esta diapositiva, porque esto es muy importante que se lo aprendan, porque ustedes estén en un escenario de urgencias, soliciten una valoración de oftalmología, deben de precisar bien el tipo de trauma que tiene el paciente en ese momento, es decir, saber qué es contusión, qué es una laceración laminar, cuándo es ruptura, cuándo es laceración, etcétera, para no confundir los términos, porque de esta forma nosotros estamos precisando exactamente cuál es el tipo de trauma que tiene. Entonces, tómenle una fotico, grábensela bien, apréndansela bien, que esta es muy importante. Listo, Andrea, sigamos. Bueno, también se describen las zonas donde sucedió el trauma. Entonces, pues recordemos que está el de globo cerrado y el globo abierto, que ahorita igual vamos a describirlo mejor. Entonces, si es de globo cerrado, entonces van a ver la zona 1, 2 y 3. La zona 1 es que el trauma afectó simplemente entre la conjuntiva y la córnea, conjuntiva, córnea y esclera. La zona 2 es que ya afectó más allá de la esclera, todo lo que tiene que ver con la cámara anterior hasta la cápsula posterior del cristalino.
Y la zona 3 son traumas que ya hubo lesiones de los tejidos más allá de la cápsula posterior del cristalino. Si es de globo abierto, la zona 1 es de la córnea hasta el limbo esclerocorneal, la zona 2 es desde el limbo, está desde el limbo esclerocorneal hasta 5 milímetros por detrás de este limbo esclerocorneal, y la zona 3 es de la esclera hasta más allá de 5 milímetros del limbo esclerocorneal. También hay un modelo que es el modelo OTS, que es el Ocular Trauma Score, que este le brinda a los especialistas, a los oftalmólogos, en principio como la posibilidad de predecir el resultado de la función final dentro de una categoría pues visual, o sea, cuál va a ser el pronóstico de la visión del paciente después de un trauma ocular. Entonces, pues el trauma, ellos se basan, pues obviamente van empezando a dar en el score, van empezando a dar diferentes tipos de puntuación según en el momento del examen visual, pues cuáles sean los hallazgos. Entonces, digamos, si no hay percepción a la luz, le dan 60 puntos, si la visión es de 1 200 a 19 sobre 200 es 80 puntos, y así van haciendo la sumatoria de los puntos abajito que dice menos 23 son negativos. Después ya se hace la sumatoria de los puntos y van a ir entonces en unas categorías de 1 a 5. Entonces, el ojo traumatizado, eso les permite pues como ubicar el ojo traumatizado en 5 diferentes pues categorías, y cada una de ellas pues tiene una probabilidad distinta de alcanzar un rango de función visual diferente dentro del seguimiento pues que tenga ya el paciente después del trauma. Bueno, entonces para el diagnóstico es muy importante en el momento en el que nosotros pues ingresa el paciente a la sala de urgencias. Vamos a ver que hay unos tipos de trauma en los que nosotros debemos actuar rápidamente, pero mientras haya la posibilidad siempre hay que identificar ciertas cosas, siempre saber pues con qué fue el trauma, cuánto tiempo ha pasado desde el momento del trauma hasta el momento en el que el paciente hace la consulta, con qué objeto fue, y obviamente pues todo el resto de historia pues que podemos hacer rápidamente, y muy importante pues obviamente hacer un examen oftalmológico adecuado, muy completo. Recordar pues que ese examen consta de unos 7 pasos básicos importantes que no, pues, no podemos como olvidar y se deben hacer siempre en la medida de lo posible todos, que es uno la agudeza visual, las pupilas, revisar pues que no haya lesiones en las pupilas, que estén íntegras o que de pronto, porque de pronto también pueden haber prolapsos o pueden haber desgarros, ver si hay el reflejo pupilar, si está presente o no, hacer la campimetría, los movimientos extraoculares, el examen externo, pues ver todo lo que tiene que ver con los párpados, las pestañas, la órbita, la presión intraocular en la medida de lo posible, porque hay escenarios, vamos a ver ahorita, en los que no se debe hacer, no se debe tomar, no se debe colocar el tonómetro, y hacer un fondo de ojo, obviamente, pues para ver la extensión de la lesión. Bueno, entonces ya entrando a describir las lesiones rápidamente, entonces, como les decía, se pueden dividir en traumatismo ocular con globo abierto y globo cerrado. Dentro de las de globo, se cambió así ya. En las de globo cerrado está la contusión, las fracturas orbitarias, las lesiones en los párpados, cuerpos extraños de manera superficial, o sea, corneal, porque hay un cuerpo extraño que puede ya ingresar a la órbita más allá de la córnea, pero en los traumatismos de globo cerrado solamente son cuerpos extraños superficiales, o sea, en la córnea. Las hemorragias subconjuntivales y las quemaduras. El trauma ocular contuso, pues vamos a ver que el paciente llega con un trauma en el que hay unos ciertos signos y síntomas como son dolor y disminución de la agudeza visual, subluxación del cristalino, edema, equimosis, hemorragia vítrea, hemorragia subconjuntival, ruptura coroidea, edema corneal. Pueden haber lesiones isquémicas del nervio óptico, los ifemas, que son acumulaciones de sangre entre la córnea y el iris, o sea, en la cámara anterior, abulsión del nervio óptico, iridodiálisis, que es la ruptura de la raíz del iris, opacidad en el cristalino, desprendimiento. Los traumas contusos son agresiones al globo ocular que se dan por una fuerza externa muy grande, pero no alcanzan a romper la integridad de las paredes del globo ocular o sus membranas, ¿ya? Sin embargo, pues obviamente puede afectar la visión, la función visual de manera temporal y permanente. El diagnóstico, pues hacer la anamnesis, todo el examen físico, el examen oftalmológico, hacer la inspección pues de la región periocular, de los anexos oculares, la toma de la agudeza visual. Se puede hacer una biomicroscopía la biomicroscopía es una técnica ecográfica que se utiliza para analizar con detalle las estructuras del segmento anterior ocular. La tonometría ocular,
que pues es una medida indirecta de la presión intraocular, y el fondo de ojo dilatado. Hay unas situaciones también en las que nosotros no vamos a aplicar gota ni nada, pero pues cuando estemos en las situaciones yo pues les hago el énfasis de en qué ocasiones no debemos o parchar o aplicar algún tipo de gotas o aplicar algún tipo de dilatador, etcétera. El tratamiento, pues, en primera instancia es aliviar el dolor, que es lo más importante. Puede ser analgésicos orales o parenterales, según pues como esté el paciente. Anestésicos tópicos, estos son lesiones que pues no perforan las paredes, entonces pueden aplicarse anestésicos, las paredes del globo ocular, entonces pueden aplicarse anestésicos tópicos. Pueden ser acetaminofén o dipirona. Y indicar compresas de agua hervida o estéril, 10 minuticos, 3 a 4 veces al día, y lavados oculares frecuentes. El paciente hay que explicarle muy bien que si se da algún tipo de alteración visual debe volver a consultar. Y ya si definitivamente hay alguna una alteración pues que nosotros detectemos, entonces ya hay que hacer la remisión pues obviamente al especialista de oftalmología. Los, los cuerpos, ¿sí cambió ahí? Está en cuerpo extraño superficial, sí ya. Sí. Eh, en el cuerpo extraño, pues está el cuerpo extraño superficial, como les decía, está localizado de manera superficial, o sea, solamente en la córnea o en la conjuntiva, no penetra más allá de estas capas. Entonces el paciente va a llegar y va a decir que tiene una sensación de cuerpo extraño, o fotofobia, lagrimeo, el ojo rojo, o inclusive nosotros pues visualizamos a simple vista que de pronto el paciente tenga allí un objeto extraño. También blefaroespasmo, que son los espasmos de los músculos perioculares que producen como un parpadeo y un cierre de los ojos involuntarios continuamente. Puede haber también una hiperemia conjuntival, según la zona de la conjuntiva que se encuentre pues afectada. Es importante aquí, si el paciente refiere los síntomas y nosotros no estamos viendo el cuerpo extraño, que nosotros hagamos inversión de los párpados, porque de pronto el cuerpo extraño puede estar a nivel de la conjuntiva tarsal. Entonces es importante nosotros examinar bien pues las bolsas conjuntivales y ver que de pronto el cuerpo extraño no esté allí, porque de pronto el paciente se le ha salido o algo y ese cuerpo extraño puede empezar a lacerar las estructuras pues del globo ocular. Andrea, un momentico. Eso, déjalo allí. Ese concepto que nos acaba de explicar Andrea, muy importante para que lo tengan en cuenta cuando un paciente consulta por sensación de cuerpo extraño. No olvidar revisar la conjuntiva tarsal vertiendo el párpado superior, porque muchas veces se ubica ya el cuerpo extraño, no lo vemos y decimos, no, esto ya no tiene nada, y saber que sí tiene pues ese cuerpo extraño allá y con el parpadeo va a estar rayando la córnea, como nos explicó ahorita Andrea. Entonces, tener bien presente ese detalle. Muy bien, continuemos, Andrea. Bueno, pues el diagnóstico, pues como les decía, primero como en todo el paciente que llega con algún tipo de afección ocular, pues el examen oftalmológico. Como hay una lesión también superficial, se pueden utilizar anestésicos, colirios anestésicos, y empezar a explorar bien el globo ocular, porque pues obviamente el paciente va a estar con dolor, etcétera. Entonces, pues para poder examinar bien al paciente, se puede colocar el anestésico, explorar bien la conjuntiva tarsal, como lo acabamos de mencionar, y explorar el segmento anterior con lámpara de hendidura para ver si hay lesiones que vayan más allá de la esclera y la córnea. Y se puede utilizar aquí la fluoresceína, que esta lo que hace es que es una sustancia que dibuja pues las irregularidades por lesiones en la superficie de la córnea o de la conjuntiva. Entonces ella cuando nosotros la aplicamos produce como una coloración como verde fluorescente, que cuando nosotros lo exponemos a la luz de filtro azul, entonces las zonas del epitelio que están lesionadas o que pues haya falta de ese epitelio por algún tipo de lesión, se va a ver entonces ese verde fluorescente. Entonces va a hacer que nosotros veamos entonces este tipo de lesión y vamos a hacer como una mejor evaluación de si hay heridas que penetran el globo ocular o simplemente fueron heridas superficiales. El tratamiento, pues primero hacer un lavado con suero fisiológico para hacer la extracción del cuerpo extraño si puede hacer pues fácilmente. Entonces para eso vamos a aplicar se hace pues el lavado, después del lavado se aplican las gotitas de anestésico, se separan bien los párpados con la mano, se pide que el paciente que mire un punto fijo y se procede pues a retirar el cuerpo extraño. Si se puede retirar fácilmente, pues ya después se le aplica un antibiótico, que puede ser cloranfenicol,
un midriático, porque a veces está inflamado pues el cuerpo ciliar, entonces pues para que no esté, no se dé como dolor, entonces eso ayuda a hacer parálisis, entonces pues va a tener un poquito más como descanso el paciente al llevar el dolor. Y una oclusión semicompresiva durante 24 horas, que esto ayuda pues obviamente a epitelizar nuevamente la córnea de la lesión que se dio. Y obviamente después de eso nosotros debemos igualmente darle al paciente la remisión para que el oftalmólogo pues revise a ese paciente. La laceración corneal lamelar se produce cuando hay una afectación del epitelio, del epitelio y pero aquí están íntegras las capas más profundas de la córnea. O sea, simplemente se alcanza a hacer algún tipo de laceración, pero como les digo, no va más allá de las capas de la córnea. Entonces el paciente va a presentar con dolor, con fotofobia, con blefaroespasmo, con lagrimeo o inclusive con visión borrosa. El diagnóstico, pues todo el examen está oftalmológico. Puede haber también, mirar que el paciente de pronto no tenga como edema palpebral, hiperemia, conjuntival o edema corneal alrededor de la laceración o heridas que de pronto me indiquen que fue más allá de una laceración lamelar, o sea, que va más allá de la córnea. Se debe hacer la tinción con fluoresceína, entonces para esto ya pues hablamos de cómo se hace la tinción y que se ve verde fluorescente cuando les ponemos a la luz azul. El tratamiento, pues son antibióticos cada 4 horas, se puede utilizar ciprofloxacino, clorafenicol o gentamicina, una oclusión semicompresiva que ya sabemos que ayuda a epitalizar la córnea y derivación pues al oftalmólogo si vemos que hay dudas de si hubo o no un cuerpo extraño allí, o sea, si de pronto el paciente sigue presentando molestia y nosotros no observamos un cuerpo extraño y estamos con duda, entonces damos el tratamiento antibiótico, oclusión y lo mandamos al oftalmólogo. Los traumatismos palpebrales es en la que pues los párpados están, pues nosotros sabemos que los párpados están expuestos pues a varios tipos de agresiones, porque pues en los bordes libres esa anatomía se facilita mucho a que hayan como desgarros o lesiones. Entonces generalmente se dan pues lesiones en los ligamentos cantales o en el sistema lagrimal o a veces en todo el espesor del párpado. El diagnóstico, pues ya sabemos, la anamnesis, todo el examen oftalmológico exhaustivo. En especial aquí, pues ver bien el borde libre palpebral para ver si la lesión pues alcanza a involucrar lesiones canaliculares del músculo elevador del párpado superior o inclusive el sistema lagrimal. Entonces, para esto se puede hacer una radiografía de órbita que se hace anteroposterior, o sea, AP, y lateral, para descartar la presencia también de cuerpos extraños o que hayan lesiones intraorbitarias o fracturas de la órbita. Entonces, si estamos viendo la lesión y tenemos sospecha, pues por otros signos de que el paciente, de que la lesión fue más allá, pues descartar con una imagen. El tratamiento en ese tipo de lesiones, pues hacer un lavado igual con solución salina para arrastrar pues cuerpos extraños, quitar la sangre, etcétera. Asepsia, antisepsia de la zona con povidona yodada, bloquear con anestésico local o con lidocaína, reactivación de la vacuna con toxoide tetánico, o si el paciente es un niño y dice que tiene el esquema completo de vacunación para tétanos, pues se puede como omitir el paso, pero tiene que estar seguro, tiene que tener el carnet ahí, si no, pues se da la vacuna del toxoide tetánico. Profilaxis antibiótica con ciprofloxacino o acitromicina y la sutura de la herida en el párpado, ¿no? Si ya hubo lesión en el globo ocular, pues esas lesiones obviamente la sutura es el oftalmólogo. Nosotros suturamos lesiones pues en la piel. Si no hay seguridad, pues también se puede ya pedir ayuda, igual remitir al paciente para solicitar ayuda a hacer la sutura. Situaciones especiales. Pues entonces hay heridas, digamos, de borde interno. Estas situaciones especiales son en las que el paciente tenga una lesión en párpados, pero ya tienen que tener manejo con especialista. Entonces el paciente rápidamente debe tener una valoración por el especialista. Estas situaciones son, uno, que tenga herida de borde interno. Ese manejo es, como les decía, el manejo exclusivo de oftalmología por el compromiso del sistema lagrimal. Heridas muy extensas o con pérdida de sustancia. Entonces hay que deberidar el tejido necrótico o macerado y hay que hacer una reconstrucción, entonces es manejo del especialista. O cuando haya una pérdida de más del 50% del borde palpebral, perdón. Ahí ya se van a realizar pues colgajos y pues obviamente todos esos manejos específicos ya de una especialización, de una especialidad. Las fracturas orbitarias. Las fracturas orbitarias son golpes con objetos contusos o también punzantes pues, en el rostro que puedan provocar algún tipo de fisura o fracturas pues, de los huesos de la órbita
o lesiones del globo ocular, de los tejidos de la cavidad orbitaria o de los tejidos adyacentes. Aquí vamos a ver un paciente pues que en su clínica pues va a tener o ifema, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina, porque recuerde que todo el examen oftalmológico se debe hacer, entonces pues vamos a ver si hay desprendimientos de retina, si hay isquemia o comprensión del nervio óptico, inclusive proptosis, que pues es la protrusión del globo ocular de la órbita, pueden haber desgarros de los párpados, de los cantos, del sistema lagrimal, de los músculos extraoculares, y esto lo vamos a ver pues, en el momento del examen físico, que el paciente tiene movilidad, limitación de la movilidad, o sea, estamos haciendo pues la movilización del globo ocular y el paciente de pronto no puede elevar el globo ocular, no lo puede llevar hacia un lado, etcétera. O el paciente refiere a diplopía, que nosotros observemos que haya una posición anormal del globo ocular, veamos asimetrías faciales o equimosis, o el paciente refiere a dolor, que también en el momento de nosotros palpar pues hayan áreas de hiper o hipoanestesia, que pueden ser infraorbitarias o de la porción dental o de la porción superior, deformidades óseas que sean pues muy evidentes, enfisemas orbitarios, que es un signo pues evidente de comunicación con los senos, puede tener, el paciente también puede referir diplopía, eso ya lo había mencionado. El diagnóstico, pues aquí sí es súper importante tener una imagen. El TAC es una imagen que es como gol estándar para nosotros ver las lesiones en la órbita, pero pues siempre a la mano, pues si está una radiografía, pues nosotros hacer la radiografía. Si hay que hacer resonancias, pues también se puede hacer resonancia, inclusive hasta gamografía orbitaria. Pero siempre pues uno inicia es como con una radiografía, pero pues si hay TAC, el TAC obviamente permite ver mejor, mucho mejor las estructuras. La clasificación de las fracturas orbitarias, hay diferentes tipos de fracturas. Están, igual ahorita las vamos a escribir. Están las mediofaciales, del piso de la órbita, de la pared medial, de la pared lateral del techo o del ápice de la órbita. Y independiente de cuál sea la fractura, el abordaje inicial es analgesia. Entonces, pues podemos dar acetaminofén o ibuprofeno. Esas dosis de ahí no son. La del acetaminofén en los niños sí, pero la mayoría de 12 años de ibuprofeno, pues ya en los adultos pueden ser de 400 miligramos, o pues según también la función renal del paciente. Pero puede utilizar acetaminofén, ibuprofeno o algún tipo pues, de analgésico parenteral. Frío local, y el abordaje siempre de estos pacientes va a ser quirúrgico. Entonces, independiente del paciente que llegue con el tipo de fractura que sea, le tomamos la imagen, le aplicamos un analgésico e inmediatamente que tenga valoración por oftalmología con la imagen para ver pues cuál es el compromiso de la lesión y para ver cuál va a ser la corrección quirúrgica. Entonces, para hacer una breve descripción de las fracturas, para que obviamente cuando vamos a reportar al paciente, pues el especialista tenga una idea de qué tipo de fractura es, pues entonces acá están los diferentes tipos de fractura. Entonces, las fracturas faciales se dividen, gracias a la clasificación de Lefort, en 1, 2 y 3. Entonces, la fractura Lefort 1 es una fractura que es transversa a través del hueso maxilar y va por encima de los ápices dentarios y no incluye la órbita. La fractura facial Lefort 2 es un trazo, es en el que el trazo de la fractura tiene una configuración como piramidal. Aquí hay fractura de los huesos nasal, lagrimal y maxilar y de las paredes medial e inferior de la órbita. En la fractura Lefort 3, la fractura incluye la pared lateral, medial e inferior y causa una disrupción craniofacial como lo vemos ahí en la foto. Eso no me deja ver. En la fractura del piso de la órbita, esta es la más frecuente, incluye el hueso maxilar, generalmente ocurre con el prolapso del contenido de la órbita hacia el seno maxilar, dando pues un atrapamiento de los músculos recto inferior y oblicuo inferior. El paciente va a tener lo vamos a ver como si tuviera, pues coloquialmente por decirlo, el ojo hundido. Y también puede presentar pues equimosis, edema palpebral, la proptosis va a tener proptosis en los primeros 10 días después de la lesión. Hay que explicarle al paciente pues que no se vaya a asustar por eso. La idea es que sea después del manejo quirúrgico. Enfisema de la órbita, limitación de los movimientos, en especial pues como les decía, como hay atrapamiento generalmente en este tipo de fractura del recto inferior, pues no va a poder movilizar el paciente hacia abajo. En oftalmos, diplopía, hipoestesia de la región inferior de la órbita, o sea, del párpado inferior de la mejilla. La fractura de la pared medial, vamos a ver que el paciente tiene telecanto traumático,
O sea, el telecanto es un aumento entre los espacios, entre los cantos o entre el ángulo pues interno del ojo. Entonces siempre hay una distancia y en este tipo de fractura nosotros vemos que esa distancia está aumentada. Entonces el telecanto, pues por de origen traumático, el daño del sistema lagrimal de drenaje, enfisema orbital, depresión del puente de la nariz, epistasis severa, inclusive rinoderrea que pues del líquido cefalorraquídeo. La fractura del techo, pues vamos a ver que hay tosis palpebral, hay hemorragia del párpado superior y subconjuntival, desbalance de los músculos extraoculares, daño intracraneal y también vamos a tener rinorrea con líquido cefalorraquídeo. La fractura de la pared lateral, recordemos que la órbita en su pared lateral pues está formado por un hueso que es un poco más sólido que el resto de las estructuras. Entonces, cuando se fractura suele asociarse a lesiones faciales muy extensas. Entonces, se afecta mucho lo que es el hueso cigomático. Aquí vamos a ver un paciente pues, que tiene desplazamiento del ojo, del canto lateral, deformidades cosméticas, disminución de la agudeza visual y pues ahí generalmente arrancamiento también del nervio óptico. La fractura de lápices, del ápice de la órbita, que incluye pues lesiones en el canal óptico y en la fisura orbitaria superior. Entonces, todas las estructuras que pasa por aquí que hemos escrito, pues van a verse comprometidas. Entonces, por eso esos pacientes hay que correrles. Vamos a ver que el paciente, pues, refiere disminución de la agudeza, limitación de los movimientos, disminución de la sensibilidad ocular, derrame de líquido cefalorraquídeo, fístula carotidio cavernosa. Entonces, como ya esta lesión no simplemente va a involucrar las estructuras del ojo, sino que muchas veces van a darse lesiones pues ya en el sistema nervioso central. Otro tipo de lesiones aquí en la clasificación que estamos viendo son los cuerpos extraños intraorbitarios. Pero el tipo de cuerpos extraños intraorbitarios generalmente no están dentro del globo ocular, sino que están dentro de la órbita, pues del canal orbitario, pero no logran a veces ingresar al globo ocular. Entonces estos cuerpos extraños se describen como intraorbitarios, porque si ya entran al globo ocular, pues entonces son cuerpos extraños intraoculares, pero eso ya es otro tipo de trauma que vamos a ver ahorita. Entonces, estos cuerpos extraños, el paciente pues, puede tener dolor, disminución de la agudeza visual, quemosis, diplopía, proptosis, hemorragia subconjuntival, masa palpebral palpable, eritema, equimosis, hemorragia palpebral, laceración palpebral, defecto pupilar aferente, que pues ya lo hemos estado viendo. La quemosis, recordar que es un signo de irritación del ojo. O sea, la cubierta pues, externa del ojo, la conjuntiva, puede lucir como una ampolla grande, digámoslo así, o puede lucir como si tuviera bastante líquido. Entonces, cuando es grave, el tejido se inflama tanto que no pueden cerrar inclusive los ojos apropiadamente. En estos cuerpos intraorbitarios, a veces, según el tipo del material que sea el cuerpo extraño, cuando nosotros tomamos la imagen, a veces no se ven. Por lo menos hay casos descritos, por lo menos en la madera, en la que pues cuando se toman las imágenes está un rayo opaco, entonces no se observa como algún tipo de lesión, pero el paciente pues, obviamente usted está viendo la clínica del paciente, y el paciente pues obviamente tiene afección de la visión, tiene edema. Bueno, el paciente empieza, usted en el examen oftalmológico ve que hay alteraciones. Entonces, según el tipo de material, hay materiales que se toleran como mejores que otros, entonces hay unos materiales como poco tolerados, otros que se describen como moderadamente tolerados o bien tolerados. Los que son bien tolerados son la piedra, el cristal, el plástico, el plomo, el acero y el aluminio, y los que son muy poco tolerados son la madera, el material vegetal, el cobre y el hierro. Entonces va a tener como una reacción inflamatoria bastante grande en esos materiales poco tolerados. Entonces, a veces estos cuerpos extraños pueden permanecer ahí un tiempo y nosotros pues todavía no tenemos como seguridad de en qué área está para el abordaje quirúrgico. Eh, a veces dejan ahí como, digamos, unos días, pero entonces cuando hay que hacer el abordaje para hacer la extracción inmediata es cuando el paciente tenga signos de infección como fiebre, si hay proptosis, si hay restricción de la motilidad, quemosis o absceso, si hay formación de fístulas, si hay signos de compresión del nervio óptico, si hay cuerpo extraño poco tolerado, si hay cuerpo extraño grande o puntiagudo, independientemente de si es bien tolerado o no es tolerado. Si es puntiagudo, debe hacerse la extracción inmediata. Entonces, estar pendiente de pronto que el paciente está en observación, etcétera, y tiene alguno de estos signos, eso hay que hacer el abordaje, de hacer la exploración de la órbita para sacar ese cuerpo extraño. Las quemaduras
que es de la última clasificación que estamos viendo aquí en el trauma de globo cerrado. Las quemaduras pues pueden ser por diferentes tipos de sustancias. En especial pues siempre se describen las que son por ácidos o por álcalis o bases. Entonces las quemaduras son una urgencia en el que el tratamiento debe instituirse de inmediato. Entonces al principio les decía que hay situaciones en las que hay que actuar ya. Las quemaduras son una situación en la que hay que actuar inmediatamente mientras vamos obteniendo pues el resto de datos de la historia clínica. Entonces, hay quemaduras por ácido y quemaduras por bases. Las quemaduras por ácido tienen un daño limitado en la superficie ocular, o sea, generalmente por la composición del ácido, pues no alcanza a penetrar. Lo que hace es que se combina con las proteínas de la córnea, se coagula y entonces queda como ahí en la superficie. Entonces, el daño se da principalmente en el momento en el que entra en contacto con el ojo. Pero en ese tipo de quemaduras, pues menos mal no atraviesa otras estructuras. No así lo que sucede con las quemaduras por bases. Estas sí pueden penetrar. Entonces ya atraviesan la córnea, pueden llegar al iris, al cristalino, a estructuras más internas del globo ocular. Hay mayor daño y lesión progresiva. Lo que hace es que hace esa ponificación de los lípidos de la membrana. Entonces por eso va penetrando hasta que pues ya llega a las estructuras más internas del globo ocular. Hay entonces una disrupción y muerte de las células y por eso se da la penetración rápida pues, de la sustancia al globo ocular. El paciente llega, pues refiere que hubo algún tipo de quemadura con algún tipo de sustancia y va a presentar el paciente pues un dolor muy fuerte, puede haber hiperemia, incapacidad para abrir el ojo, visión borrosa, el reflejo, el reflejo puede estar perdido, hay opacidad de la córnea. El diagnóstico, pues obviamente nosotros vamos pues, a preguntarle al paciente pues, qué estaba haciendo, qué tipo de sustancia estaba manipulando, cuál es el tiempo desde que se tuvo el contacto con esa sustancia en el ojo, etcétera. El manejo, bueno, antes del manejo, pues hay unos grados de afectación en las quemaduras. Grado 1, si el defecto epitelial solamente, el defecto solamente afecta el epitelio corneal, no hay isquemia del limbo y tiene un buen pronóstico. Grado 2, si la opacidad, hay opacidad corneal y se permite no valorar como las otras estructuras, o sea, podemos ver el iris, podemos ver si hay isquemia del limbo, etcétera. Perdón, aquí ya una isquemia, disculpen, del limbo, pero es menor de 1/3. El pronóstico es de bueno a moderado. Y en el grado 3 es que es un defecto en el epitelio de la córnea total, entonces hay una opacidad que no nos permite ver el resto de las estructuras, como por ejemplo el iris. Y aquí ya la isquemia del limbo es de la tercera parte, a la mitad y ese ya tiene un pronóstico más reservado. Y el grado 4 es que ya la córnea está totalmente opaca, o sea, nosotros no podemos ver más allá de la córnea, no podemos ver las otras estructuras y ya la isquemia se da en más de la mitad del limbo y tiene pues, un pronóstico muy pobre. El abordaje, pues el paciente llega, inmediatamente pues obviamente anestesia tópica en ambos ojos cada 20 minutos y lo más importante es empezar a irrigar ese ojo. Nosotros vamos a empezar a irrigar inmediatamente ese ojo. Se pueden utilizar solución de Harman es la ideal, pero si no con solución salina o con agua estéril o si usted está en el sitio del trauma, inmediatamente si solamente hay agua limpia, pues con agua limpia empezar a instilar esos ojos y se dice que aproximadamente la instilación debe ser de 3 a 4 litros. Hay que hacer pues bien la retracción del párpado para eliminar todas las partículas en el saco conjuntival, inclusive coger un aplicador y lavar toda la conjuntiva tarsal para que no queden residuos del químico en las conjuntivas que puedan seguir lastimando pues el ojo. Buscar. Inmediatamente ese paciente se hospitaliza, se especifica si son quemaduras por álcalis o por ácidos, si es unilateral o bilateral, el grado de afectación que hay de 1 a 4 y inmediatamente ese paciente debe tener valoración por oftalmología. Y ya tenemos los traumas oculares del globo abierto. En este está la laceración conjuntival, el cuerpo extraño intraocular, que es diferente al que, ahí dice ocular, perdón, que es diferente al intraorbitario, y las heridas penetrantes, perforantes y rotura o estallido ocular. Entonces, en los traumas de la conjuntiva, pues vamos a tener un paciente que tenga erosión, contusiones o laceración de la conjuntiva. El paciente puede presentar dolor con el antecedente pues, del trauma, hiperemia, laceraciones. En estos pacientes vamos a colocar un ungüento antibiótico que puede ser cloramfenicol o tetraciclina, pues obviamente todo lo que ya hemos mencionado, como siempre, el examen de historia clínica y un muy buen examen oftalmológico con todos los pasos preciositos. Después de eso se coloca el ungüento antibiótico
para hacer profilaxis de endoftalmitis, y el antiinflamatorio local que puede ser diclofenaco, y una oclusión, ese se puede ocluir por 24 horas y evaluar nuevamente. En caso de que la laceración o el desgarro esté más allá de 10 milímetros de la conjuntiva, entonces hay que remitir para que haya una exploración quirúrgica para afectar pues alguna afectación escleral o muscular. La reparación quirúrgica normalmente pues la hace el oftalmólogo, se hacen con suturas no absorbibles de 8.0 y se debe realizar pues obviamente por el especialista, así que hay que remitirlo. No, ya. Las lesiones penetrantes del globo ocular. Estas lesiones pues son originadas por un trauma ocular que produjo que un objeto pues ocasionara algún tipo de laceración de espesor total, o sea, ya atravesó la conjuntiva, la esclera, la córnea. Y se dice pues que se describe como una lesión de espesor total, y entonces aquí ya nosotros vamos a ver la evidencia de un orificio de entrada, ¿ya? Entonces, este tipo de lesiones no se lavan y no se parchan. No se lavan porque pues al momento de hacer el lavado pues podemos aumentar inclusive la presión intraocular y puede generar más daño. No se parchan, no se gotean porque estas lesiones pues obviamente involucran estructuras muy delicadas del ojo, y nosotros con estos, si nosotros aplicamos algún tipo de medicamento o algún tipo de sustancia, pues esos vehículos químicos pues obviamente van a ser irritantes para el ojo. Entonces este tipo de lesiones no se lavan, no se parchan, no se gotean. Su abordaje debe ser inmediatamente por un oftalmólogo. Entonces nosotros vimos al paciente, le aplicamos anestesia y el paciente debe ir para sala de cirugía pues lo más pronto posible. Entonces, mientras que llega el oftalmólogo, le damos la profilaxis antibiótica de endoftalmitis, que puede ser intravítrea cuando ya está el paciente, digamos, en sala de cirugía, o sistémica mientras que llega pues a la cirugía, que puede ser con vancomicina, ceftazidima, gentamicina, clinda o cipro. Y pues obviamente el tratamiento puede ser cierre quirúrgico, que lo hace el especialista. El cuerpo extraño intraocular, como ya lo había mencionado un poquitico más adelante, que es el cuerpo extraño ya dentro del globo ocular, no la órbita, sino dentro del globo ocular. Este tiene una dificultad adicional por el aumento pues, del riesgo de endoftalmitis, de hemorragia vítrea, de rotura retiniana posterior, y pues también de la incarceración retiniana. El diagnóstico, pues obviamente toda la descripción del paciente en la historia clínica, de un traumatismo por cuerpo extraño. Hay que ver la naturaleza y la composición del cuerpo extraño en la medida de lo posible, hacer un muy buen examen oftalmológico, y si existe la posibilidad de hacer una imagen en ese momento. Ya una puede ser una radiografía, ya sabemos, API lateral, o una biomicroscopía, o el TAT, que es como la mejor elección siempre en lesiones de la órbita. Ese paciente también le damos la profilaxis antibiótica para evitar pues endoftalmitis, y el tratamiento pues quirúrgico obviamente va a estar encaminado a disminuir pues a disminuir, no, a conseguir el mínimo trauma quirúrgico, y pues obviamente hacer ya el cierre pues de esa lesión que hubo. Acá se dice que aproximadamente el 40% de las lesiones tienen algún tipo de limitación visual al final, a pesar de, pues, de que se haga como una buena intervención y que actuemos rápido y todo, pues ese tipo de lesiones tienen como un pronóstico muy, muy reservado. Ay, me salté, ¿vale? Ah, no. Las lesiones perforantes del globo ocular, pues como ya lo decíamos, tiene una puerta de entrada y una puerta de salida, o también se llaman de doble penetración del globo ocular. Generalmente hay un cuerpo extraño que ha atravesado la cavidad ocular. Entonces, durante todo el trayecto en el que ese cuerpo atravesó el globo ocular, va a haber un crecimiento fibroblástico y una proliferación pues, de fibroblastos en el trayecto vítreo. Eh, Después de que ya atravesó todo el globo ocular, puede tener pues, obviamente un orificio de salida. Entonces, como ese orificio de salida generalmente está en la cámara posterior, pues puede provocar desprendimiento de retina, tracciones o... Sí, no, ya desprendimiento de retinas o tracciones, y pues ya obviamente lesiones en la retina que pueden afectar gravemente pues lo que es la función visual. El paciente pues puede presentarse con dolor, al principio con visión borrosa, o sea, el paciente al principio del trauma puede que refiera a algún tipo de visibilidad, o puede que del inicio del trauma no refiera a ningún tipo de visibilidad,
Pero lo importante en esto pues también es, como les decía, aplicar todo lo que es la profilaxis antibiótica y evitar pues parchar, evitar gotear, evitar lavar ese tipo de heridas, sino que tenga un manejo quirúrgico lo más pronto posible. Esto ya lo dije. Bueno, el estallido del globo ocular pues se da como consecuencia de un aumento de la presión intraocular súbitamente, entonces este genera ruptura del globo ocular en las zonas de menor resistencia, que son el limbo esclerocorneal, alrededor del nervio óptico, también en las zonas donde se insertan los músculos intraoculares en la esclera, en la córnea y también en las zonas donde de pronto haya habido algún antecedente de cirugía o de úlcera. Entonces, cuando hay un golpe y aumenta la presión, pues inmediatamente va a haber un estallido, una lesión, pues que se dé la ruptura del globo ocular por esas áreas. Va a entrar a tener pues dolor, pérdida de la visión, inyección conjuntival o salida del contenido intraocular. El diagnóstico, generalmente estos pacientes pues ya tienen una agudeza visual nula porque pues obviamente hubo un estallido del globo ocular. El examen oftalmológico de todas maneras debe hacerse completo, así nosotros sepamos el tipo de lesión que es, igualmente tiene que hacerse todo el examen completo porque a veces algunos pacientes tienen algo de visibilidad a pesar pues, de la magnitud del trauma. La analgesia debe hacerse parenteral, nunca tópica, aquí también porque ya hay una comunicación del medio externo con el medio interno intraocular, entonces no va a aplicar ningún tipo de sustancia. La anestesia debe ser parenteral, la oclusión no compresiva, ese tipo de lesiones se pueden hacer una oclusión, antibióticos parenterales y remisión inmediatamente en el paciente con una posición semisentada. Aquí también se van a dar unos medicamentos que eviten como movimientos de mansalva del paciente, o sea, cualquier actividad que aumente la presión y haya pues, aumente la posibilidad de que haya salida del líquido intraocular. Entonces, esos pacientes les pueden dar antieméticos, laxantes, inclusive relajantes para que el paciente esté tranquilo mientras que llega pues, a la valoración con oftalmología. Listo, profe.